Pues continuamos entonces con la tercera aportación a este bloque de esta tarde, que correrá a cargo de Óscar Rodríguez Bundego y José Antonio Martínez de Rozas, y que lleva por título El eco de Cabranes, un catalizador de la vida local de Asturias en la restauración. Bien, buenas tardes. En primer lugar, felicito a los organizadores de este tercer Congreso de Bibliografía Asturiana y al mismo tiempo expreso mi gratitud y también la del coautor de nuestra comunicación, José Antonio Martínez Rozas, que está presente entre nosotros, por habernos facilitado la participación en estas sesiones. Nuestra comunicación trata no de una biblioteca, sino de una publicación, un periódico no diario que se publicó en el concejo de Cabranes desde el año 1906 al año 1914. Puesto que es tarde y llevamos unas cuantas comunicaciones expuestas que han requerido nuestra atención, porque todas ellas han sido de extraordinario interés, procuraré abreviar al máximo mi exposición, y para ello me voy a limitar a resumir el contenido de la comunicación comentando tres imágenes que de algún modo sitúan las referencias en torno a las cuales se hace comprensible el significado que para el concejo de Cabranes, pero pienso que también para Asturias, tuvo la aparición de esta revista del Eco de Cabranes. La primera imagen es la del mapa de Cabranes. Cabranes, a principios del siglo XX, era un municipio con aproximadamente 4.500 habitantes, de los cuales casi 1.000 habían emigrado, la mayoría de ellos a Argentina, México y sobre todo Cuba. Tenía una población escolar que rondaba los 400 alumnos, es decir, casi el 10% de la población del concejo estaba escolarizada en aquel momento. Su gente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, pero también iban despertando algunas actividades de los servicios. Había unas minas de antracita, había artesanos sobre todo de la madera, canteros, había algunos empleados públicos en los servicios básicos, algunos establecimientos de hostelería, de comercio. Digamos que era un concejo que estaba haciendo la transición muy lentamente entre la tradición y la modernidad, por utilizar estos conceptos tan tópicos. Es importante señalar que había dos núcleos de población, Santa Eulalia en el centro del concejo y Torazo casi en el límite con el municipio de Piloña, que tenían cada uno unos 300 habitantes y eran dos focos de actividad también cultural. Luego había unas 15 localidades con aproximadamente un centenar de habitantes que estaban situadas en el perímetro del municipio, que marca el límite con los concejos próximos. Hablo de esto, de estas localidades, de estos pueblos, porque
la precaria comunicación que había entre ellos es uno de los datos imprescindibles para explicar la aparición del eco de Cabranes. Es decir, Cabranes era un municipio pequeño, relativamente poblado, que, sin embargo, estaba interiormente muy mal comunicado por senderos y caminos por los que vehículos de rodadura apenas podían transitar. Pero además, Cabranes tenía a su alrededor municipios, todos ellos, con una sola excepción, de mayor tamaño. Me estoy refiriendo a Villaviciosa, que tenía unos 22.000 habitantes, Piloña, que tenía unos 17.000, Nava, que tenía unos 6.000 y pico, y Colunga en torno a 8.000. El único municipio de los limítrofes con Cabranes que tenían menos población era Sariego. Es importante tener en cuenta estos datos porque la realidad de Cabranes de hace 120 años es muy diferente a la realidad de Cabranes de hoy. He dicho que aproximadamente estaban escolarizados 400 niños en escuelas que en realidad no lo eran. Solo había una escuela que tuviera edificio propio. En el resto de los casos eran en total 9 grupos de niños, de niñas y mixtos. Se utilizaba el pórtico de la iglesia o en ocasiones las clases se impartían en el domicilio particular del maestro, que percibía una compensación económica por el alquiler del local. En torno a la mitad de la población era analfabeta. Entre la población analfabeta había muchas más mujeres que hombres. Otro dato que contribuye a explicar la aparición del eco. La situación deficiente del sistema educativo en el concejo. Aquí ya despuntan dos problemas. Uno es el de la escasa integración del concejo, de los distintos pueblos y lugares del concejo, la escasa integración del concejo en la sociedad regional, en cierto modo por su aislamiento. Hay que pensar que Cabranes queda fuera de la vía del ferrocarril que va hacia el este y que Cabranes está atravesado hace 120 años por la carretera que va de Villaviciosa a Infiesto, que está en muy malas condiciones, y aunque esta y la carretera que comunica o que sale de Cabranes hacia Nava y otra que sale por Torazo a enlazar con la que va de Infiesto a Colunga, eran carreteras que estaban en los planes de los ministerios desde hacía décadas, pero que no acababan de ejecutarse las obras. Por eso, estas fueron algunas de las principales demandas del periódico, del Eco de Cabranes. Bueno, y ahí aparece, en ese concejo que está haciendo un tránsito muy lento, muy parsimonioso hacia la modernidad, que tiene sensación de encontrarse aislado, encajonado, incrustado entre otros concejos, otros municipios de mayor entidad, de mayor peso. En este concejo aparece el Eco de Cabranes. Siguiendo la sesión de la tarde de ayer, tuve la oportunidad de
conocer las publicaciones, creo que eran Muros de Nalón, pues Cabranes debe ser de los concejos más pequeños donde ha habido una publicación periódica hace 120 años, porque en Asturias en estos años proliferaron los periódicos y revistas de estas características, pero no en municipios tan pequeños y, digamos, con recursos no solo económicos, sino también simbólicos, culturales, tan limitados como los del concejo de Cabranes. Bien, aquí aparece el eco de Cabranes, que es uno de los acontecimientos más felices en la historia del concejo de Cabranes, sin duda ninguna. Este es un periódico que se publica con una periodicidad variable porque tuvo varias etapas, tuvo 2 directores, tuvo una extensión, un número de páginas diferente. Supongo que dependiendo de las circunstancias, nuestra información sobre el periódico es bastante limitada y no podemos ofrecer muchos detalles, aunque en el texto escrito de la comunicación sí aportamos algunos datos. Por ejemplo, que tenía en torno a 1000 suscriptores, que tenía muchos suscriptores en Sudamérica. Allí tenía colaboradores también que pagaban 5 pesetas por la suscripción. En el caso de los residentes en Cabranes o en Asturias o en España, porque se distribuía en capitales de toda España, se pagaban 2 pesetas. En alguna ocasión los redactores tuvieron que recordar que había demora en el pago de la suscripción, que se apurara eso. A veces también la página destinada a publicidad dejaba huecos en blanco, probablemente el periódico tendría problemas de financiación. Utilizó varias imprentas, entre ellas la del periódico El Comercio, y mantuvo una relación constante con 41 publicaciones que entonces se editaban en Asturias. Una de las publicaciones con las que tuvo una relación más estrecha, sin duda ninguna por afinidades ideológicas de sus directores o redactores, fue con Castropol. De hecho, el primer propietario, fundador y director del Eco de Cabranes hizo campaña electoral con Melquiades Álvarez en Castropol porque fue un destacado miembro del Partido Reformista. En el periódico se abordaron todo tipo de cuestiones. Tenía una sección llamada La Estafeta que le permitía mantener la comunicación con sus lectores, sobre todo con sus lectores de ultramar, pero hay ahí comentarios, notas muy simpáticas de lectores de toda España y de todos los lugares. Y bien, el periódico se mantuvo pues mientras pudo. Se ve que al cabo de los años hubo una dispersión de intereses entre los redactores y también probablemente el periódico, como decía antes, pasó por algunas dificultades que no consiguió superar. Entonces, en 1914 dejó de publicarse pues realmente sin despedirse. Se fue sin decir por qué. Y es algo que en realidad todavía no sabemos, no conocemos esa causa. Bien, pero en el tiempo que me queda, un minuto, quisiera decir que Cabranes, sobre todo para los cabraniegos, es muy importante, claro. El periódico, el Eco de Cabranes, ya he dicho, es uno de los acontecimientos más felices de la historia del concejo. Pero a mi modo de ver, lo más importante del Eco de Cabranes son las personas que lo hicieron, porque ahí había un grupo
en su mayor parte universitarios, que habían estudiado Derecho con los profesores del Grupo de Oviedo y que, por tanto, estaban imbuidos de espíritu krausista, institucionista, regeneracionista, y eso es lo que inspiró la creación y la publicación del ECO. Muchos de ellos mantenían contacto aún, por ejemplo, con Fermín Canella, que visitaba frecuentemente el concejo, porque además el cura de Santa Eulalia era de Sobrescobio, de la localidad natal de Fermín, y mantenía correspondencia, incluso sobre asuntos judiciales que tramitaban algunos de los colaboradores del ECO. Entre las personas que formaron parte de ese grupo, esta es la mancheta, la cabecera del periódico, y este es el grupo que hizo el ECO. Entre las personas que hicieron el ECO hay una persona que destaca por encima de todas, que es Cesario del Valle. Cesario del Valle Junco fue diputado del Partido Reformista, fue amigo personal de Melquiades Álvarez, fue secretario en varios ayuntamientos, entre ellos los de Cangas de Onís, Piloña y Cabranes. Compitió por la secretaría del Ayuntamiento de Gijón con Sabino Álvarez Gendín y no consiguió la plaza, fue su primera oposición. Y él fue el fundador, el primer director y el factotum del ECO de Cabranes, al menos en su primera etapa, porque tuvo el periódico una interrupción de 3 meses en 1909 y a partir de ahí su director fue Jesús Arango, más conocido como Lindelón, un poeta en Bable, al que ha dedicado un estudio José Luis Campal, que está en el programa de este congreso también con otra comunicación. Y, en resumen, entonces, a mí me parece, me he preguntado de nuestra comunicación cuál es la referencia más importante, si Cabranes, el periódico o el grupo. No hemos podido averiguar hasta qué punto estas personas formaban un grupo. Me da la impresión de que el grupo en torno a Castropol estaba más cohesionado, al menos ideológica y políticamente, que el grupo del ECO. Aquí había conservadores, había católicos, había liberales, había republicanos, había masones, pero era un grupo plural, no era un grupo ideológicamente o políticamente homogéneo. Y esto otorga quizá un mérito mayor a la empresa de publicar un periódico con ese pluralismo político-ideológico que entonces se confundía también con los contenciosos personales o profesionales que hubiera. Pero para resumir todo lo que trato de decir y que está en el texto de la comunicación, a mi modo de ver, en realidad el ECO fue un proyector de este grupo. Es decir, lo que es verdaderamente relevante para la historia del concejo y que tiene, a mi modo de ver, una significación para Asturias, es el hecho de que allí se formara un grupo que tuviera infinidad de iniciativas de todo tipo y entre ellas el ECO. Lo que sí hizo el ECO, y por eso necesariamente hay que destacarlo, es contribuir a integrar la sociedad de Cabranes, la sociedad local. Hizo de Cabranes un concejo que hasta entonces en cierto modo no lo era, y contribuyó también a integrar ese concejo en la sociedad asturiana. Porque hay que decir que desde entonces, pues Cabranes, por ejemplo, pasó a ocupar portadas en periódicos como El Noroeste u otros periódicos de ámbito regional.
Entonces, aquí aún hay cosas por averiguar, por investigar, pero hay que recordar, termino, que el ECO se publica entre 1906 y 1914 y este es un momento crítico en la historia de Asturias y de España. Asturias y España estaban evolucionando en una dirección y esa evolución al cabo de muy pocos años se vería truncada hasta décadas después. Y este grupo estaba en la avanzadilla de esa evolución de Asturias, de la sociedad asturiana, hacia la modernidad. Por eso me parece relevante recordar este acontecimiento de la publicación del ECO, no solo por lo que significa para el concejo de Cabranes, sino también para todos los asturianos. Muchas gracias.